Prácticamente todos los partidos aprobaron ya la forma en la que van a elegir a su candidato presidencial, pero sigue habiendo enormes incógnitas, salvo en Morena, sobre quiénes van a ser los abanderados del Frente o del PRI. Este partido, por ejemplo, desde su asamblea dio señales muy claras con la eliminación de los candidatos para que no militantes o externos sean candidatos, de que podría dar un giro y en ese caso beneficiar a algunos de los apuntados, de los más señalados, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que no es militante priista. Después, esta semana, usted lo vio al comienzo, en la reunión del Consejo de Hombres de Negocios, ahí un enorme espaldarazo de los grupos económicos, de los grupos de poder económico a José Antonio Meade. Esto indicaría o estaría abriendo o canalizando cada vez más, consolidando esa candidatura. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate sobre este tema que le acabo de comentar. La liturgia para la unción del candidato del PRI está en marcha con la forma acostumbrada del culto de la voluntad presidencial. La elección del método para elegir al candidato se alinea con su servicio y ello desata la especulación sobre el nombre del elegido entre los 5 destapados para alcanzar la candidatura presidencial. La semana pasada, el PRI definió el método para la elección de sus candidatos para 2018 a través de una convención de delegados, aunque el paso más importante en esa dirección se produjo en la 21ª Asamblea Nacional de agosto, cuando eliminó los candados para que no militantes aspiren a esas posiciones y dio al presidente el control de la sucesión. La reforma estatutaria benefició a aspirantes no priistas como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien en las últimas semanas ha recibido muestras de apoyo del sector empresarial y es visto como un competidor fuerte por la candidatura, posiblemente porque no es ni parece priista. Aunque evidentemente no está solo en la carrera y nadie se atreve a descartar a otros destapados: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Aurelio Nuño, de Educación, José Narro, secretario de Salud, y Enrique de la Madrid, de Turismo, visiblemente más rezagado. Osorio Chong encabeza desde hace tiempo casi todas las encuestas de preferencias electorales del PRI, y especialmente entre la militancia, pero a favor de Meade puede jugar la idea de que el partido en el poder difícilmente podrá retenerlo sin ir más allá de su voto duro y alcanzar al sufragio que se opone al triunfo del puntero en los sondeos, Andrés Manuel López Obrador. Al interior del PRI, sin embargo, hay resistencias a apoyar un candidato externo y por ello han reclamado sin éxito un proceso de consulta abierta a la militancia a través de una elección interna. Posiciones. Sobre la selección del candidato, el presidente Enrique Peña Nieto dijo recientemente que el PRI tiene una liturgia y una forma de hacer las cosas, criticada por muchos, denostada por otros. Unos quisieran que la decisión fuera como en el norte con las elecciones primarias, pero defendió el tapadismo porque es una decisión propia de los priistas ser como son, tener su liturgia sin que se ajusten a parámetros que tengan otros. El empresario Claudio González, presidente de Kimberly-Clark, dijo que las opciones que tendrán los votantes mexicanos en 2018 son ir para atrás o adelante, y agregó que daríamos un paso atrás si hubiera la elección de un populista. Yo creo que le vamos a ganar, pero no va a ser fácil, porque este señor tiene lo suyo y ha estado trabajando por 18 años, expresó en referencia a López Obrador. Francisco Labastida, ex candidato presidencial, advirtió que el PRI debe recordar su experiencia y entender que algo está mal en la forma de hacer las cosas. Dijo que antes ganaban con amplia mayoría en el Estado de México y en Coahuila, y haber ganado ahora con una diferencia de 3 puntos es un mensaje que se debe entender. Los tiempos políticos no se detienen, lo dijo el presidente Peña Nieto la semana pasada apenas, cuando habló de la liturgia, cuando habló de la sucesión en el PRI. Y precisamente el fin de semana pasado casi todos los partidos tuvieron que presentar ante el INE en una especie de, pues sí, un poco de trámite, cuáles iban a ser las formas en las que iban a elegir a sus candidatos. Todos tienen ya presentadas cuáles van a ser. El PRI, por ejemplo, a través de una asamblea de delegados. El caso del PAN lo deja a la definición de lo que se diga en el frente opositor, pero sigue prevaleciendo una enorme incógnita sobre quiénes van a estar en la boleta.
Y dentro de ellos, por supuesto, el partido en el gobierno, el PRI, en los últimos meses ha tomado algunas decisiones importantes, usted lo sabe, abrir los candados para que no militantes puedan participar, y hemos visto a partir de agosto, y particularmente por el papel que ha jugado en la reconstrucción, uno de los nombrados, dentro de los 5 nombrados, José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, pues con fuertes adhesiones. Pensemos simplemente el inicio de la semana, la cúpula empresarial, comenzando por el ex presidente del Consejo de Negocios, Claudio X González. Sin embargo, no es el que tiene las preferencias en las encuestas. Esas, en el PRI, por ejemplo, las tiene el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Vamos a entrarle a esta discusión. ¿Qué nos depara este que ya es la recta final hacia la definición de las candidaturas? Y Fabi Guarneros, como siempre, su directora editorial de Excelsior, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a ti, a todos ustedes, muy buenas noches. A ver si ha cambiado tu manera de ver las cosas del domingo para acá, o si confirmaste mantiene después de la primera plana que sacaste el lunes. Ahorita lo platicamos. Paco Moreno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Paco? Feliz de verlos, un placer, Fabiola, como todos los jueves. Siempre. Paco Moreno, catedrático de la UNAM. Listo y puesto, observando y atento. Exacto, muy bien. Pues si quieres, ponnos en antecedentes, Fabi, te diría, a ver, lo que vimos el lunes de el apoyo que directa e indirectamente le mostraron la cúpula empresarial a Meade, pues es un espaldarazo a la candidatura dentro de los 5 que han sido nombrados dentro del PRI, pero paradójicamente no es el que tiene la preferencia en las encuestas. Ahora, aquí tienes 2 ángulos. Es un espaldarazo con los hombres de negocio, con los hombres del poder económico en el país, que finalmente están preocupados por este futuro, que no quieren que una decisión populista lleve al traste los avances o las fortalezas que ha tenido la economía mexicana, porque no nos hemos ido a la deriva con el precio del petróleo o con el tipo de cambio del dólar. Pero fíjate, una jugada bien importante que se hizo ese día, porque no solo le dan el respaldo a Meade, sino también es una campaña contra Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí, al mismo tiempo, al mismo tiempo dijo, no podemos permitir el populismo, ¿no? Y al mismo tiempo desdibujan la posible candidatura del Frente con el hijo de Claudio X González, el de Mexicanos Primero, que también sonaba para ser quien abanderara con una figura ciudadana al Frente Ciudadano. Entonces, fue una jugada política empresarial donde le tira 2 y levanta a uno, que es José Antonio Meade. Ahora, desde mi punto de vista, tienes razón, Meade no había estado, no está tan arriba en las encuestas. Paradójicamente está Osorio Chong, que bueno, pero Osorio Chong porque estaba en la baraja de los presidenciables. Siempre ha estado con Andrés Manuel, siempre ha estado con Margarita, siempre ha estado con Mancera. Mancera, pues de repente siempre está en el último lugar, y Osorio Chong siempre ha estado. Ahora, bueno, ¿por qué no Meade? Porque acuérdate que estaba Aurelio Nuño en la competencia, estaba José Narro, bueno, todavía estaba están. Meade. Todavía están, pero no creo, así muertos no. Yo creo que sí. En política no hay nadie totalmente vivo ni completamente muerto. Ahora, hay un cambio que sí me llama la atención. A ver, fíjate, pareciera como que hay lógicas que se empiezan a modificar y voy contigo, Paco. La que iba arriba en el PAN en las encuestas, Margarita Zavala, no solamente no va a ser la candidata del Frente, sino está compitiendo como independiente, es decir, sale de la pelea. Y en el caso del PRI estamos viendo una cosa similar, no está siendo, digamos, las cábalas están apuntando no al candidato que tiene las mayores preferencias dentro de las encuestas y particularmente de la militancia priista. El apoyo de la militancia priista está con Chong, no con Meade. ¿Qué está cambiando de esa lógica? La lógica en política es tan clara como una obra de Picasso. Aquí es la lucha del poder con reglas establecidas. La lógica de un proceso electoral nos invita a pensar quién es el candidato más competitivo, con quién es con el que se puede crecer más, a quiénes lo arropan más sectores de la población. Pero es que antes el más competitivo es el que estaba posicionado en las encuestas. Las encuestas. El que iba arriba. Las encuestas son una herramienta para la toma de decisión.
no para la decisión. No es lo mismo impulsar a un candidato de la oposición que a un candidato desde el oficialismo. Y a esto le tenemos que añadir el ingrediente que hay que tomar muy en cuenta el piso ciudadano. ¿Qué quiere hoy el ciudadano? Un candidato serio, competitivo, serio, sereno y señor, las 3 S. ¿Con qué lo tenemos que combinar? Con que no sea alguien que ahuyente a esos capitales, que haga que la gente no salga a votar y que tenga ciertos barnices o ciertos matices. Hoy, ¿qué es importante? Que tenga una instrucción financiera, que tenga una visión de Estado, que tenga un entrevere generacional y que pueda irse hacia adelante. Yo no descargaría ni descartaría a ninguno de los otros aspirantes del PRI. Creo que van a tener una función específica y acordémonos, en el misterio del tapado está la afirmativa ficta o la verdad falsa. El misterio del tapado. Hace rato que no habíamos hablado de ese, por ejemplo, pero mira, el misterio del tapado, el presidente habló de la liturgia priista, que es un poco enderezado a lo que dice Paco, el culto a la elección presidencial, que es el que finalmente retomó el control de la sucesión en agosto. Ni Pepe, ni Paco, hemos sido aún gobernadores o presidentes de la República. Lo peor que puede hacer uno con un presidente de la República es darle consejos de lo que nunca ha sido uno. La visión que tiene él es una visión mucho más completa y periférica de lo que puede ser, pero quiero decir algo. El PRI está satisfecho con Peña Nieto. Puede haber 1 o 2 voces discordantes por ahí, bienvenidas, son alegres, son entretenidas, pero están muy alejadas de lo que puede ser la realidad de una competencia. Yo le apuesto a la institucionalidad, a la disciplina, al proyecto del Estado. El establishment tiene que tener un candidato que se impulse con todo. Ahora, pero fíjate, para vencer las resistencias. A ver, lo dice con toda claridad. Lo dice con toda claridad, Paco, el status quo. Y además lo dijo también Claudio X González, dijo, no va a estar tan fácil 2018, porque el candidato que tiene enfrente es un candidato fuerte, en alusión a López Obrador. Sí. Pero al mismo tiempo no deja de ser paradójico que la apuesta, en caso de que finalmente se consolide la candidatura de Mid, sea por un no priista y que además tampoco parece del PRI, como decían en el reportaje de entrada. Es decir, el PRI le estaría apostando no a las encuestas o a la popularidad, sino a factores como estos, ¿no? El no parecer priista porque no le da el voto para llegar solo. Pero, perdón, Pepe. Sí, nada más déjame que entre Fabi y vas. Okay. Fabi. Sí, es que yo creo una cosa, efectivamente, Paco, nosotros no hemos sido ni gobernadores ni presidentes, ¿no? Y no tenemos esa visión que puede tener el presidente de la República para ver a quién. Pero sí está obligado a escuchar a la sociedad de los cambios que está pidiendo. Yo no descarto a los otros, porque finalmente en la reunión que tuvo en Los Pinos el presidente de la República con un grupo de periodistas, dijo, sí, aquí está el candidato. Sí, y estaba Aurelio Nuño, estaba Osorio Chong, salvo Enrique de la Madrid, ¿no? Salvo Enrique de la Madrid, ¿no? Pero a lo mejor por eso dices... No, porque digo que sí estaba ahí sentado. Ese más bien visiblemente está retrasado. Hablando de la selección de los candidatos a la presidencia de los distintos partidos, y nos quedamos, Fabi Guarneros, su directora editorial de Excelsior, me quedé contigo, no creas que lo olvidé, Paco Moreno. A ver, en caso de que se decantara el presidente por una designación o por elegir a un candidato que no parezca priista, ni lo sea, como sería el caso de Mid, ese es el mensaje que estaría mandando. Hay que ir por el voto más allá del núcleo duro del PRI, porque con el núcleo priista no nos alcanza, tenemos que ir más para allá. A ninguno de los otros participantes. No, sin descartar a nadie. Juguemos al factor sorpresa. Segundo, veamos quién es el que tiene las mejores cualidades o calificaciones. Tercero, veamos quién tiene la mayor experiencia. Y sobre eso, ¿cuál va a ser su piso? La estructura territorial que le puede ofrecer el PRI. Pero esa no te alcanza, han perdido 5 millones de votos. Traes una merma. Estructura electoral, ¿cuál es su techo? Todos los factores del establishment que le vayamos sumando, académicos, artistas, otros partidos, libres pensadores y sobre todo los que tenemos
fobia a López Obrador. A ver, entonces voy a tomar tu lógica, y la lógica sería, el PRI lo que tiene que armar antes que nada es una coalición de poder muy grande, una constelación de poderes que oponer a López Obrador, y en función Más de que eso... poderes, factores. ¿Eh? Más que poderes, factores. Poderes y factores, y Muy bien. en función de eso pones encima al candidato que pueda mantener cohesionada esta coalición. ¿Tú vas por esa lógica o te parece que el candidato es el que permite la construcción de esa coalición? No, me parece que viendo los hechos, yo me voy a... Pragmática. Sí, viendo los hechos es lo que está haciendo el PRI. Porque si te fijas, primero está cerrando la pinza con los empresarios. Y ahí plació a Mid y me dio el termómetro. Pero a Narro con los médicos de este país. Entonces, sí es, y el sector, tú sabes que el médico y el universitario es un sector muy fuerte en este país también. Ese es otro grupo de poder. Entonces, si los está llevando así, pues está cerrando pinzas, está haciendo lo que dice Paco. Ahora, la otra también, el nombrar a Erubiel como el delegado en la Ciudad de México para empezar, eso es estructura. Entonces, creo que el PRI se está jugando mejor en el entramado político que los otros partidos. Porque el Frente dijo que primero quiere el proyecto político, el programa y después el candidato, pero no hemos visto nada, ¿no? Pero hay un proyecto tan serio, tan maduro, tan poco explosivo, sereno como Anaya. ¿Qué va a aglutinar a su alrededor? Sí. ¿Qué van a proponer con el señor Moreno Valle? Insisto, aquí nos estamos jugando la viabilidad de país. Aquí estamos viendo por el futuro de México. La lucha por el poder es por el poder. No estamos en una elección interna del PAN. Lo que tenemos que hacer es darle a ese candidato de ese partido político todas las herramientas para ganar, primero para convencer y posteriormente para gobernar. Puntualizo. No descartemos a ninguno de los otros candidatos. Sumemos las cualidades de Aurelio Nuño. No están desde luego, claro. Nadie está descartando, pues además es una decisión unipersonal que no podemos adivinar finalmente. Parte de la liturgia, la toma una persona. Sí. La sugiere una persona. Pero lo que sí nos importa aquí es decir, a partir de la construcción de esta gran coalición que oponer a López Obrador, ¿quién podría ser el que mejor amalgamara esa constelación de intereses? ¿Narro o José Antonio Meade, que son los que se han puesto en la mesa? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo creo que es por ahí, porque además de este proceso político que lo estamos describiendo, no puede dejar de escuchar a la sociedad. Y la sociedad está muy activa en redes sociales. Y la sociedad ahorita está muy alejada de los partidos políticos. Y le hablas de políticos, le hablas del sistema y parece que se le eriza la piel. Sí. Finalmente son los que van a salir a votar y ojalá lo hagan, porque también si se quedan en las redes, pues son activistas de sofá. Si solamente lo tuitean, pues no va a jalar. Ahora, están de moda los independientes. Está de moda, es la verdad, ser figura independiente. Entonces, como PRI, te conviene jugar con una figura independiente, que te la da Meade y también Narro. Yo sí no creo que Osorio Chong y Aurelio Nuño lo veo, pues sí, tienes razón, Paco, puede ser el tapado, pero yo lo veo después de lo que pasó con el sismo y el reexamen, aunque he tratado de subirse y de hablar de la reconstrucción, de las escuelas, clases perdidas, creo que perdió puntos. ¿Cómo ves tú, Paco? ¿Cuál es un poco tu apreciación en esa constelación? No me quiero equivocar en algo. Y lo digo con enorme responsabilidad como catedrático en materia de sociología. En la lucha por el poder, cualquier escenario es válido para obtenerlo. Y en ese escenario caben varios actores. Me parece que Osorio Chong tiene una oportunidad importante. Es una gente de seria, una gente de mano dura. Me parece que Aurelio representa una nueva visión de la política en el país. El doctor Narro, experiencia probada en la administración. José Antonio Meade, con 5 secretarías de Estado, experiencia administrativa. ¿Qué necesita el país? Alguien que contenga políticamente, alguien que maneje económicamente. Hay que determinar otros factores. ¿Qué senadores los van a acompañar? ¿Qué diputados federales candidatos? Ese es el establishment y es la estructura. Aderézale a esto que vas a tener 9 candidatos
a gobernadores con congresos locales, con presidencias municipales. México está en un momento de exquisita y delicada textura política. Habría que recordar cómo tejían las abuelas. Un punto arriba, un punto abajo, amarre en medio. ¿Cómo vamos a tejer este entramado político? Con institucionalidad, con un candidato presentable y abajo con toda la estructura que le podamos sumar. Ese es el proyecto del país. Sí, pero sigue pendiente una pregunta y es, a ver, allá afuera vamos a tener una elección, lo ha puesto sobre la mesa Paco, el establishment versus López Obrador. A ver, en ese sentido, ¿quién te parece que puede recoger mejor el voto anti-AMLO? Quizá allá afuera hay dos votos importantes, el voto antisistema, el voto anti-AMLO y el voto anti-PRI. Claro. Son tres de los votos importantes que tiene que conquistar cualquiera que aspire a ganar la presidencia. ¿Quién te parece que de los que hemos dicho tiene mayor posibilidad de ganar, pues, evidentemente, el voto anti-AMLO? Te voy a decir por qué. O sea, y también te lo digo desde el punto de vista del análisis noticioso y político, ¿no? Yo no soy priista, no estoy en las entrañas del partido, no sé qué decisión vayan a tomar ellos, ni si lo están viendo. ¿Por qué Mit? Porque los panistas enojados con las decisiones de Anaya, y si Anaya va siguiendo, voy derecho y no me quito, y ahí atropello a quien sea, pues no van a votar a lo mejor por Anaya ni por Margarita. No, pobre, no ha podido con las firmas, ¿no? ¿Quién? Pues Mit, que además fue funcionario, secretario de Estado con Felipe Calderón, con los panistas. Si tú eres un priista que es militante, no hablemos de los duros de la base, sino un joven militante priista que está metiendo en el rollo, que sacó escombros y todo eso, y escuchas a un secretario que te dice que va a transparentar los recursos, ¿no?, de la ayuda de reconstrucción, y que lo empiezas a ver que ya no habla tanto en números, porque ya tuvo un discurso muy político en la Cámara de Diputados donde dijo, pero vayamos más allá de la estrategia y de los números y en esta reconstrucción hay rostros y personas. Ojo, el técnico lo dijo. Bueno, eso y el discurso con los empresarios el otro día. Ahorita voy a ir a él. Que perredistas más moderados voten por este lado del PRI, ya no digamos por el PRI, que incluso por AMLO, o por los propios perredistas que han sido también, pues hoy sancionaron a 6 por votar por AMLO. Ahí está hablando de la carrera presidencial, las designaciones, la selección de los candidatos. Ya queda poco tiempo, tienen que estar listos de aquí a diciembre, y aunque ya todos los partidos han elegido el método con el que lo harán, siguen existiendo enormes interrogantes en casi todos, salvo Morena, de quiénes serán sus abanderados. Y nos quedamos con dos preguntas en el caso del PRI. ¿Quién crees que sea el que mejor pueda recoger el voto anti-AMLO? ¿Y quién sería el mejor segunda opción para el frente en el caso de que se cerrara la elección entre dos, o si no llegara a consolidarse, del PAN y del PRD? Empiezo por la segunda. Vienes. Me parece que el gobernador de Puebla, exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tiene la suficiencia de credenciales, de orden de responsabilidades, de orden de experiencia, para hacer una carta interesante. Me pregunto, Anaya, después de la guardería, fue presidente del PAN. Antes, ¿qué ha sido? ¿Qué experiencia tiene? Es un exitoso empresario inmobiliario, pero fuera de eso, no tenemos nosotros un antecedente de manejo político. Rafael Moreno Valle fue senador, fue diputado federal, manejó muy bien el estado de Puebla. El frente tiene que pensar en ser competitivo, porque, ojo, en ese frente está el riesgo de un movimiento ciudadano de no lograr su 3% y perder su registro no solo a nivel nacional, sino también en algunos de los estados de la República. Y eso, al status quo de esos partidos, le significa recursos. Y esos recursos en política son tan elementales como el balón para jugar fútbol. Regresando a la primera pregunta, ¿qué características debe de tener? Que vaya a favor de las reformas que estableció el presidente Enrique Peña. Que tenga un matiz de cariño con los ciudadanos, de disciplina con las gentes del PRI, y no nada más del PRI, con los partidos que van a ir alrededor del PRI, y con esa fuerza ciudadana
podrá desplegarse. Le sumas a los otros 4 precandidatos que no lleguen a concretar la aspiración, los ubicas en el Senado, en la coordinación de campaña, en la parte internacional, y haces un equipo fuerte. No se trata de que el PRI tenga un buen candidato si no va a tener la magistratura. Van por la magistratura a pesar de los candidatos. Ahora, es como el matrimonio. Puedes o no estar de acuerdo todo el tiempo. A la mañana siguiente te vas a arreglar. Bueno, por lo pronto, lo que llama la atención, hablando de la construcción de esta coalición que hemos estado platicando, es la coincidencia de discurso del lunes pasado entre la cúpula empresarial, los hombres del Consejo de Hombres de Negocios, a través de Claudio X González, con el discurso de Mid. Los dos hablando un poco en términos de la elección de 2018, entre el futuro y el pasado. No podemos regresar, hay que ir hacia adelante, advirtiendo sobre ejemplos de países donde se ha impuesto, digamos, teorías más intervencionistas del Estado, control de precios, etcétera, versus pues lo que hemos vivido en los últimos 30 años, liberalismo abierto. Ahí digamos, sí estás viendo una convergencia, Fabi, pues notable para esta altura del partido, ¿o no? Sí, pero nada más déjame tantito hablar de la segunda opción del frente, porque yo, Paco, yo no descartaría a Mancera, te lo voy a decir por qué. Porque Mancera se ha movido mucho. Él está jalando o está sumando a gobernadores. Él preside la CONAGO. Su famoso programa de Médico en tu Casa ya lo puso en marcha en 3 estados. Es decir, no lo vemos así como tú dices en el PRI, ahí. No, en el frente política, tampoco, ¿no? No todos están completamente vivos ni totalmente muertos. Y Mancera no solo ha estado como jalando a los gobernadores, o sea, sin no representar nada, es el presidente de la CONAGO, claro, ¿no? También está jalando recursos. Yo siento que toda estrategia del frente es para darle aire a Mancera en el lado de, bueno, termina tu reconstrucción, ve dónde, porque a él le conviene negociar. Bueno, si termina la reconstrucción se tendrá que esperar al 2032. No, de impulsar, ¿no? Bueno, sí, exacto, 32 años después va a seguir entregando casas. Totalmente. Pero de impulsar porque finalmente también le conviene dejar una carta en la Ciudad de México que podría ser Barrales. Entonces, no hay que descartar a Mancera. Y en el otro proceso, pues sí, el PRI sí está viendo quién, yo coincido ahí con Paco, efectivamente él va por la presidencia y quiere que también tenga una mayoría por lo menos relativa en el Congreso para echar a andar las reformas, si no vamos a tener otros 6 años con legisladores que porque arráncame esta uña detienen la sesión y bueno, no hay, es que no hay ese es un discusiones. Punto. Con el grado de fragmentación que hay del voto hoy, es probable que ganara quien ganara, lo haría incluso con menos del 30%, Con lo cual garantizar la gobernabilidad en el Congreso está en chino. Un presidente de la República serio, acompañado por un cuerpo legislativo en la Cámara Senatorial con experiencia, sí, con una Vox Populi en el Congreso Federal que tenga la capacidad de avanzar y de hacer construcción de acuerdos. Absolutamente de acuerdo con lo señalado con Fabiola respecto al doctor Mancera, absolutamente en desacuerdo con que el país pueda entrar en un riesgo, no sé qué sea peor para México. Si la oprobiosa necesidad de éxito del señor López Obrador o la iracunda irresponsabilidad del exitoso empresario inmobiliario Anaya. Sería terrible para el país no contar con profesionales. Si Pepe, Fabiola o Paco se enferman hoy, vamos a hacer 2 cosas. Primero, vamos a buscar en un hospital Ángeles a un médico profesional y nos vamos a dejar operar por un médico profesional. No vamos a ir a consultar a un plomero o al garrotero de un restaurante. Yo me pregunto, ¿está preparado este país para una persona con las aristas emocionales de Andrés Manuel? Quisiéramos aventurarnos a un político tipo Trump como Anaya. Nos puede ir bien en las viviendas, pero no en la economía. ¿Será que como decían el otro día en Entre Líneas el domingo pasado, será nuevamente una elección entre inconformidad y miedo?
Yo le apuesto... entre esos dos proyectos, Sí, o sí. entre esas dos pulsiones, por no decir proyectos. Yo le apuesto a que México debe de continuar por el camino de las reformas, complementadas con buenas leyes secundarias, aderezadas Pero por el establishment. ese se vincularía con el miedo. O votan por acá o se descarrila el proyecto. ¿Cómo vas tú? No, yo creo que... ¿Inconformidad o miedo? Yo creo que va a ser el voto en la inconformidad, pero de los dos lados. Es decir, Inconformidad voto es abajo. Sí, pero es Ajá. voto por el PRI porque estoy tan inconforme, pero tampoco voy por Anaya ni por AMLO, ¿eh? Entonces, o sea, te quedas, si va alguien como el propio Narro, pues, es algo más O sea, empático. tú ves que ellos levanten el voto en la inconformidad. Bueno, vamos a ver. Sí. Muchas gracias, Fabi. Se acabó. Ya se nos fue el tiempo. Corriendo, volando. Volando, se acabó. Muchas gracias, Fabiola Guarneros, su Gracias. directora editorial de Excelsior. Muchas graces, Paco Moreno, A ti, como Pepe, todos los Fabiola. jueves. Un placer haberlos tenido. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.